Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Bueno, pues después de hablar de entrenamiento de fuerza, de alimentación, de hábitos saludables en general, creo que es importante también tratar algunas de las afecciones que más sufre la población en general, y una de ellas es sin duda el dolor de espalda, que más allá de la pérdida de productividad, del drama personal, al final nos encontramos ante un problema que la gran mayoría de nosotros vamos a sufrir en algún momento si no lo hemos hecho ya, y los tratamientos convencionales que nos puede ofrecer la Seguridad Social o normalmente lo que comúnmente se hace para tratar este tipo de problemas, pues no suele dar demasiados buenos resultados. Hoy en este episodio voy a tratar, como digo, este tema. Vamos a hablar acerca de esos tratamientos convencionales y sobre todo por qué suelen fracasar, y os voy a contar, bajo mi punto de vista, lo que mejores resultados ofrece de cara a solucionar este problema. Así que, como digo, bienvenidos una semana más al podcast. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí, también en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido vía email. Os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y, como digo, si hablamos de dolores, si hablamos de molestias, si hablamos de, por ejemplo, lesiones, lo podemos meter todo dentro de un mismo saco. El dolor de espalda es sin duda uno de los más habituales y de los que la gran mayoría de personas van a sufrir en algún momento en su vida. Puede ser más o menos incapacitante, pero el hecho es que todos vamos a pasar por ello, lo más probable. No quiero decir que sea 100% así, pero yo, por ejemplo, he sufrido en algún momento dolor de espalda y sé que puede ser bastante complicado, y de hecho hay personas que lo llevan sufriendo de forma crónica durante un montón de años. ¿Qué sería lo mejor cuando, por ejemplo, empieza este tipo de problemas, cuando empezamos a tener molestias en la espalda o empiezan a surgir ciertos dolores que nos generan cierta incapacidad? Bueno, pues los estudios lo que nos dicen a día de hoy es que lo mejor es no hacer nada, pero no hacer nada en una fase temprana. Es decir, si por ejemplo mañana me despierto con dolor de espalda porque el día anterior he entrenado con mucho peso o he realizado los ejercicios de manera incorrecta y hoy me levanto con la zona un poco cargada, o siento que quizás debido a un mal gesto, a una mala postura, bueno, pues tengo ese dolor, lo mejor en las primeras horas es sencillamente no hacer nada, moverse un poco en el día a día, hacer las tareas habituales, pero no forzar la zona demasiado. Y esto es importante porque más adelante voy a comentar cómo el ejercicio físico puede ser una de las terapias que mejor funcionan, pero evidentemente tenemos que darle su tiempo. De hecho, como digo, los estudios nos dicen que el reposo es una buena herramienta en las primeras horas, los primeros días, pero si esto lo alargamos, al final lo que hace es retardar la recuperación. Y es ahí donde muchas veces nos equivocamos. Normalmente cuando vamos al médico y decimos que tenemos dolor de espalda o dolor de hombro, dolor de lo que sea, normalmente nos recetan el medicamento antiinflamatorio que sea y nos dicen: tienes que reposar durante tantos días, durante tantas semanas, hasta que ya no sientas ningún tipo de molestia. Y ahí es cuando debes retomar la actividad física. Y vale, en un primer momento, pues sí que seguramente sea lo más conveniente, pero si esto lo alargamos, como digo, al final vamos a retrasar la recuperación, y más cuando, por ejemplo, nos sometemos a ciertas pruebas de diagnóstico como radiografías o resonancias, en las cuales muchas veces, debido a la mala interpretación por parte de los especialistas o de los pacientes, pues se cae en el catastrofismo, en el abandono de la actividad física, tenemos más miedo, es decir, al final reducimos las expectativas de recuperación y por lo tanto lo pasamos peor. Como digo, si hablamos de dolor de espalda, uno de los más habituales puede ser debido a las hernias. Y las hernias casi en un 70% se reabsorben de manera espontánea. Es decir, en unos pocos días, en unas pocas semanas, vas a tener solucionado el problema siempre que mantengas una actividad normal del día a día, salgas a caminar, te muevas. Es verdad que aquí vas a tener que evitar, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza o aquel que cause más molestias, pero la actividad en sí, aunque el primer día o los 2 primeros días te mantengas más en reposo, luego la tienes que retomar para acelerar la recuperación. Y este sería uno de los problemas más habituales que, como digo, si nos sometemos a ciertas pruebas de diagnóstico, pues al final muchas veces, además de que son más invasivas, pueden terminar en una cirugía, bueno, pues reducen las expectativas de recuperación por todo esto que he comentado. Luego habría que analizar la relación entre daño y dolor, porque no es tan simple como parece. Si yo, por ejemplo, me someto ahora a ciertas pruebas de diagnóstico y ahora mismo, a día de hoy, no me duele absolutamente nada, estoy totalmente convencido de que algo me van a encontrar. O una protusión de disco, o por ejemplo una pequeña hernia, o por ejemplo un pequeño problema en una vértebra. Estoy convencido de que me van a encontrar algo, pero principalmente porque tenemos estudios en los que se realizan pruebas de diagnóstico a personas que no tienen ningún tipo de dolor de espalda
y el 52% presentan este tipo de problemas, protusiones de disco. Luego, por ejemplo, en otros estudios se muestra cómo el 33% de los individuos tiene alguna anomalía sustancial en la columna, algún tipo de degeneración en los discos. En definitiva, seguramente no se encuentra en algo, y es por eso por lo que muchas veces estas pruebas de diagnóstico sirven simplemente para causar miedo o tratamientos innecesarios. ¿Cuáles son los más habituales? Bueno, pues por un lado tendríamos a los analgésicos, que es verdad que alivian el dolor a corto plazo, pero no tienen un efecto relevante después de un tiempo. Y de hecho pueden elevar el riesgo. El uso de este tipo de medicamentos lo que puede producir es una mayor sensibilidad al dolor con el tiempo. Y si eliminamos el dolor de manera externa, nuestro cerebro va a aumentar la alerta resultando en hiperalgesia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tomo ahora un ibuprofeno, pues es verdad, me va a quitar el dolor y mañana voy a tomar otro, me va a quitar el dolor, evidentemente, pero luego en lugar de uno voy a necesitar 2 y posteriormente 3 y posteriormente necesitaré medicamentos de este tipo más fuertes y llegará un punto en el cual el mínimo ejercicio, el mínimo esfuerzo, cualquier cosa que tenga que realizar, me va a doler porque tengo una mayor sensibilidad al mismo. Luego, por otra parte, tenemos las inyecciones, que también son bastante habituales y que suelen producir un alivio inmediato, pero no mejoran la función ni a largo plazo ni reducen la probabilidad de cirugía. Por lo tanto, es verdad que pueden tener su lugar en ciertos momentos puntuales cuando la persona no es capaz de realizar una vida normal, pero normalmente, bajo mi punto de vista, se suele recurrir a ellas con demasiada frecuencia cuando realmente no son necesarias. Y ya por último, tendríamos otro de los tratamientos más habituales, que serían las cirugías, que se dan cuando las estrategias anteriores, tanto analgésicos como inyecciones, fracasan. Lo cierto es que muchos pacientes se benefician de este tipo de tratamientos, pero son la minoría, ya que muchas personas son derivadas simplemente a cirugías por parte del especialista cuando realmente no son necesarias y cuando, como hemos podido ver, hay ciertas hernias o ciertos problemas que se eliminan con el tiempo, se eliminan con otros tratamientos que son mucho más efectivos. ¿Cuál es, bajo mi punto de vista, uno de los más efectivos? El ejercicio físico. He comentado al principio que cuando surge un problema de espalda, lo mejor es reposar durante las primeras horas, durante los primeros días, pero eso no quiere decir que la actividad física, la actividad del día a día, el salir a pasear, el salir a hacer una vida normal, no sea beneficioso y de hecho retardar esto, es decir, alargar el reposo de manera innecesaria, va a producir que el dolor de espalda se cronifique. ¿Por qué me gusta tanto el ejercicio? ¿Cómo actúa? Principalmente a través de la fuerza, de la movilidad, de la circulación y del sistema nervioso. Si nos vamos al trabajo de fuerza, tenemos evidencia de que una espalda fuerte es una espalda sana y para eso tenemos muchos ejercicios como pueden ser los remos, como pueden ser las dominadas, como puede ser incluso un peso muerto, al que muchos tienen miedo precisamente porque piensan que esto va a producir dolor de espalda, pero no tiene por qué ser así siempre que lo hagamos con buena técnica y con una progresión adecuada. Si nos vamos a la movilidad, muchos problemas de espalda se deben a restricciones de cadera provocadas por nuestra vida sedentaria. Si yo paso un montón de horas frente al ordenador trabajando, lo más probable es que al final la zona lumbar intente compensar y derive con el tiempo en dolor de espalda baja. Y de ahí que muchas personas que sufran este tipo de molestias pues sean personas sedentarias y personas que tienen trabajos de oficina. Luego, por otra parte, estaría el tema de la circulación. Como hemos visto, nuestro cuerpo puede curarse por sí solo, pero necesita los nutrientes necesarios y para ello el ejercicio aeróbico es clave. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo a los tejidos blandos de la espalda y de este modo acelera el proceso de curación y reduce la rigidez que puede resultar en dolor. Por eso, cuando por ejemplo nos molesta la espalda, salimos a dar un paseo, nos movemos en el día a día, hacemos cierta actividad, pues tenemos un alivio bastante notable. De hecho, cuando nos despertamos por la mañana después de haber estado toda la noche descansando, lo más probable es que tengamos esa zona muy rígida, muy tensa y nos moleste mucho más que, por ejemplo, el día anterior cuando nos fuimos a dormir y de la sensación de que lo tengamos peor, pero para nada es así. Entonces, en este caso, el movimiento es fundamental, el hacer cardio, el hacer ejercicio aeróbico y luego, por otra parte, ya por último, estaría el sistema nervioso, debido a que el dolor crónico muchas veces tiene un origen neurológico no anatómico, es decir, yo puedo realizar ciertos ejercicios que pienso que van a ser dañinos o que me van a provocar dolor y evidentemente voy a tener dolor. Pero al realizar movimientos sin dolor, nuestro cerebro va a perder poco a poco el temor y va a romper ese círculo vicioso que puede hacer que cada vez estemos peor. Luego, por otra parte, ya estarían en otro apartado las intervenciones psicosociales o las terapias cognitivo-conductuales.
que básicamente a lo que se refieren es a que todo lo que sea interpretado por nuestro cerebro como una amenaza va a aumentar la percepción de dolor. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, el no estar a gusto en el trabajo que tenemos. Bueno, pues todo esto se asocia con dolor crónico de espalda precisamente por eso. Y si nos vamos a las terapias cognitivo-conductuales, tenemos bastante evidencia de que son efectivas para tratar el dolor crónico de espalda precisamente porque mejoran la percepción del mismo. Es decir, somos menos catastrofistas al pensar que es algo irreversible, algo que vamos a tener ya de por vida. Si nosotros pensamos que algo va a empeorar, que algo se va a poner peor, que nos va a doler más, lo más probable es que ocurra, lo más probable es que pase. Si nosotros conocemos a nuestro enemigo, si nosotros sabemos por qué viene ese dolor de espalda y sabemos atacar el problema en su raíz, tendremos una mejor relación con el mismo y por lo tanto sufriremos de menos dolor de espalda y se irá de forma más sencilla con el tiempo. Así que como veis, al final tenemos multitud de tratamientos diferentes. Tenemos por un lado los tratamientos convencionales, los analgésicos, las inyecciones, la cirugía. Tenemos por otra parte el ejercicio físico, las terapias cognitivo-conductuales, las intervenciones psicosociales. Todo esto, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, es mucho más importante de cara a evitar ese dolor de espalda y sobre todo que desaparezca con el paso del tiempo. Y no quiere decir que tengamos que optar por una cosa u otra. Para mí estas segundas son más importantes, pero evidentemente en una primera etapa, sobre todo para que no resulte tan incapacitante, podemos tirar de ciertos tratamientos convencionales siempre que conozcamos por un lado el dolor y siempre que sepamos que no deben de alargarse en el tiempo. Al final entiendo que muchos van a preferir siempre estas terapias pasivas como tomar pastillas o someterse a cirugías, más que nada porque para las otras hace falta esforzarse, hace falta hacer actividad física, desarrollar nuevas herramientas mentales, pero eso ya va a depender de cada uno. Opino que se abusa mucho de tratamientos caros, con muchos efectos secundarios, con poco respaldo científico, y no se priorizan alternativas efectivas, menos invasivas, como por ejemplo la actividad física. Así que bueno, entiendo que esto con el paso del tiempo irá mejorando. Os he contado un poco básicamente el resumen y lo que opino yo a día de hoy. También tenemos mucha evidencia al respecto, por lo tanto, si me seguís por Instagram, por ahí voy poniendo un montón de estudios al respecto y además también en la newsletter voy contando semanalmente muchas más cosas en detalle. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Me he alargado un poco, pero creo que el tema lo merecía. Espero como siempre que os haya gustado el episodio y os haya parecido de interés. Os recuerdo de nuevo que os dejo los enlaces de interés en las notas del episodio, tanto a mi web como a la newsletter. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene en un nuevo episodio en Café y Hierros. Que paséis buen día. Chao.